¿De dónde sale ese trabajo? Inicialmente de nuestras pasiones por temas de conflicto armado, paz, memoria, mujeres y resistencia. También de nuestras raíces y territorio, razón por la cual hoy no me encuentro en este auditorio, sino en mi lugar de enunciación como trabajadora social. Mi municipio, Vistahermosa Meta. También sale de esas incomodidades instauradas por nuestro asesor para lograr lo que hoy es nuestra tesis. Para nuestro marco teórico tuvimos en cuenta autoras como Marcela Lagarde y Simone de Beauvoir para el concepto de mujer. También tuvimos en cuenta lo planteado por Elsa Blair, Ibarra y la experiencia de Patricia Lara sobre la participación de la guerra de las mujeres en nuestro país. De la misma manera, para la resistencia tuvimos en cuenta lo planteado por James Scott, Jaime Nieto y Paula Vargas, para finalizar con lo enunciado por Alejandro Castillejo y Gloria Naranjo sobre la paz a pequeña escala. En este ejercicio investigativo se plantea como objetivo general el analizar las acciones de resistencia ejercidas por mujeres excombatientes de las FARC-EP en el departamento del Meta a partir de sus historias de vida. De acá salen entonces los tres objetivos específicos. Como primer objetivo tenemos el describir el contexto de cómo vivieron las mujeres la guerra en el departamento del Meta. Como segundo objetivo, el relatar entonces las narrativas de vida de estas tres mujeres que vivieron antes de la guerra, durante la guerra y después de la guerra, con un especial análisis en sus acciones de resistencia. Y como último objetivo, el develar las apuestas de construcción de paz de estas mujeres en la vida civil. ¿Cómo lo hicimos? Este trabajo entonces se fundamenta en la investigación cualitativa desde el enfoque comprensivo e interpretativo. Aquí utilizamos lo que es la investigación narrativa hermenéutica, que es propuesta por la profesora Marieta Quintero. En ella se retoma la trama narrativa, que es entendida por Ricaud como la organización de diferentes elementos heterogéneos como acontecimientos, personas, lugares, lenguajes, sentires, y esto da lugar a la construcción de una historia de vida. Aquí es entonces donde toma importancia el interaccionismo simbólico, que nos permite revisar estas experiencias desde la importancia de la relación con las interacciones. Es de vital importancia entonces el enfoque de género, que se trata de manera transversal en la investigación, buscando hacer una revisión desde una mirada diferencial de las formas de asumir y vivir las diferentes experiencias. Como criterios investigativos teníamos entonces que fueran mujeres que hubiesen estado por más de 5 años en las FARC-EP, vivieran en ETCR y su militancia guerrillera hubiese sido en el departamento del Meta. Escogimos entonces 3 mujeres, 2 de ellas vivían en el municipio de Vistahermosa, una en Mesetas. Se realizaron entrevistas semiestructuradas en 2 ocasiones presenciales y 3 ocasiones virtuales, entrevistas que duraron alrededor de 10-12 horas, fueron transcritas, analizadas y ya llevadas al proceso de análisis y escritura para lo que hoy tenemos como resultado.
Mujeres en Resistencia es entonces nuestro segundo capítulo, donde relatamos las historias de vida de estas tres mujeres que son Lucía, Ginette y Diana. A continuación, por cuestiones de tiempo, les vamos a presentar más bien un marco más general sobre las acciones de resistencia de estas mujeres, que por cuestiones, como ya les decíamos, de tiempo, pero les invitamos a leer estos relatos de resistencia en nuestra tesis. Empezamos entonces con Diana, que es una mujer llanera, poeta y amante de las matemáticas, madre rebelde, que llegó a la guerrilla porque paradójicamente en medio de su realidad esta era para ella como una forma de guardar su vida. Llegar allí fue entonces como esa forma de resistir guardando su vida. En las FARC ella ejerció desde diferentes lugares la resistencia de manera directa y oculta, principalmente cuestionando todas las lógicas patriarcales que se gestaban allí. Finalmente, entre los amores, las amistades y los sufrimientos, queda embarazada teniendo 35 años y decide escapar y decir su icónica frase que fue: me dieron 48 horas y yo pensé que en ese tiempo ya estaba en la puta mierda con mi chinito. Como pueden ver, planteamos entonces los diferentes hitos de su vida donde desarrollamos esta narrativa de vida de Diana. Vamos entonces con Lucía. Lucía es una mujer de temple parejo, que no se calla, no se agacha y no se humilla, de alma rebelde, revolucionaria, una madre amorosa y una líder apasionada. Ella entra a la guerra teniendo apenas 8 años, lo hizo huyendo de la realidad de maltrato que vivía en su familia. Allí ejerció diferentes roles como enfermera y directora de diferentes cosas de inteligencia y otros roles más. La venganza y la rabia se volvieron las motivaciones de ella para que la guerrilla se volviera entonces su lugar de resistencia para ejercer la resistencia armada. El proceso de paz y el amor a sus hijos fueron quienes hicieron que ella escriba hoy una historia diferente. Lucía Grillito, o la niña de las FARC. Por último, tenemos entonces a Ginette, quien es una joven risueña, bailarina de ojos soñadores y un alma feminista. Entró a la guerrilla teniendo 13 años y viéndola como su única opción de ser más que los límites que tenía su familia rural. Allí fue entonces radista y enfermera y se identificó con los ideales farianos y vivió todo el proceso de paz. Luego de llegar a su CTCR, no se resignó a volver a esos roles de género tradicionales y hoy es quien lidera el comité de género y el proceso Hilos de Paz que se gesta en su comunidad. Relatos de resistencia es la parte de este capítulo donde tratamos 5 acciones de resistencia, que si bien no son las únicas, son en las que nos centramos. Estas historias son entonces esas estrategias de resistencia que encontraron en el amor, el arte y la rebeldía razones para resistir. Lo tratamos desde autores como James Scott para hablar desde esas estrategias de resistencia para desafiar el poder y Rita Laura Segato desde una resistencia al poder patriarcal. Estos seres de alma rebelde y corazón apasionado con cuerpo de aguante se mantuvieron firmes ante la guerra y hoy se paran aún más fuerte ante las dificultades de construir paz en un país como Colombia. Tenemos entonces acá las cinco acciones. Primero, la resistencia de la sobrevivencia y el escape, como lo vemos en las diferentes estancias de su vida, donde el escape es una decisión para resistir y para cambiar. Lo vemos reflejado de diferente manera en sus vidas, principalmente en la vida de Diana, quien llega a la guerrilla por un escape y se va escapando por el amor a su hijo y el derecho a tenerlo. Tenemos también la resistencia armada, que la vemos claramente en Lucía y en Ginette, quienes se hacen parte de la lucha colectiva contra el Estado y las estructuras dominantes, una lucha contra un Estado que les había fallado y se convierte entonces en esta convicción política de estas mujeres. Tenemos por otra parte la resistencia civil no armada, que se profundizará más en el siguiente capítulo. Una resistencia que es muy importante y es la resistencia al patriarcado, que se ve presente en esas historias de vida, en el desafiar y cuestionar, un cuestionamiento que es interno y llega hasta la acción. Por último, tenemos la resistencia del cuidado y la ternura como actos que son revolucionarios y políticos, una resistencia que es silenciosa, ignorada, pero que es poderosa y que nos permite ver y explicar cómo niñas de 8 y 13 años sobreviven a la guerra gracias a mujeres que aún estando en estos espacios hostiles deciden tener el cuidado como acto revolucionario. Ellas mismas ejercieron esta resistencia dejando un legado y abriéndose puertas unas a las otras, ejerciendo una resistencia que es silenciosa pero hace verdaderas rupturas.